Bienvenidos a esta exploración de la historia del fútbol mexicano. Imaginen el escenario. Estamos en 1941. La temporada anterior había sido, movidita. Equipos de fuera de la capital, como Moctezuma y la selección Jalisco, habían dado la sorpresa, ¿no? Sí demostraron que el buen fútbol no era solo cosa de la Ciudad de México. Sacudieron un poco la liga. Exacto. Así que para la campaña 1941-1942, pues la expectación era enorme. La Liga Mayor, que era la máxima categoría, mantuvo el formato de 8 equipos. Eso no cambió. Pero sí hubo añadidos interesantes, ¿verdad? Claro, giros nuevos. Por primera vez, equipos de provincia iban a jugar la Copa México. Eso era nuevo. Importante eso. Y además se creaba un trofeo nuevo, el Campeón de Campeones. Ah, mira, dándole más estructura a la competencia. Se sentía un aire de cambio, de que la competencia iba a estar más reñida. Hoy vamos a sumergirnos en cómo arrancó esa temporada, basándonos en las crónicas de la época. Veremos cómo se prepararon los equipos, quiénes pintaban como favoritos. Y las dificultades, que no eran pocas en esos años, ¿eh? Justo. Y cómo empezó todo en la cancha, desde la jornada 1. La prensa estaba que ardía. La afición ni se diga. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan esos documentos. Empecemos por la pretemporada. Algo curioso es que no fue un mercado de fichajes de locura. No, para nada. Comparado con otros años, pocos movimientos, la verdad. Parece que la mayoría apostaba más por la continuidad, ¿no? Por consolidar lo que ya tenían y quizás darle chance a los jóvenes. Sí, por ahí va la cosa. Afinar el juego colectivo. Aunque, ojo, sí hubo fichajes puntuales que hicieron ruido. Ah, bueno, sí. Siempre hay alguno. La selección Jalisco, este combinado de estrellas de Occidente, sumó a Roberto González. Ajá. Moctezuma, el equipo de Orizaba, buscó poder ofensivo. Trajeron al costarricense Rafael Mesa. Un refuerzo internacional. Pero el bombazo, el verdadero bombazo, fue que le quitaron a Pedro Regueiro al Asturias. Uf, eso sí. Quitarle una figura así al Asturias, eso debió doler. Y generar mucha conversación. Hizo correr ríos de tinta, como se decía. Claro. Asturias, para compensar, trajo a un interior, Eguirao. Y el Marte fichó a un extremo izquierdo jovencito que haría historia, José Che Gómez. El Che Gómez, claro. Una leyenda después. Empezaba su camino. Los demás grandes, América, Atlante, España, Necaxa, prácticamente sin cambios, plantillas estables. Entonces, ¿qué nos dice esa calma aparente? Con solo esos movimientos clave. Es interesante, ¿no? Sí, es fascinante. Esa escasez de fichajes, de traspasos masivos, sugiere que los clubes valoraban mucho la cohesión, el entendimiento entre jugadores. El conocerse bien en la cancha. Exacto. Pensemos que no había la tecnología de hoy ni los métodos de entrenamiento. Que un equipo jugara de memoria era un plus enorme. Preferían pulir la máquina antes que meter muchas piezas nuevas. Por ahí va. Pero como bien dices, los pocos fichajes fueron certeros y muy significativos. El de Regueiro es el ejemplo perfecto. Totalmente. No era un jugador más, era un referente del Asturias. Su llegada a Moctezuma, Orizaba, era una declaración. Una declaración de intenciones. Clarísima. Moctezuma decía, oigan, no venimos solo a participar, queremos pelear por todo. Demostraba ambición y, capacidad económica para un equipo de fuera de la capital. Exacto. Una apuesta fuerte. Bueno, con los equipos ya listos, ¿quiénes eran los favoritos? ¿A quién señalaban las crónicas? Pues mira, la conversación apuntaba a 2 gigantes, principalmente. Me imagino a quiénes te refieres. Por un lado, el campeón, Atlante. Lógico. Venían de ganar, tenían un equipazo, los famosos potros de hierro. Con un año más juntos, pues. Muchos pensaban que iban a arrasar, ¿no? Que eran el rival a vencer. El gran candidato. ¿Y el otro? Pues el de siempre, el gran rival histórico, el Real Club España. Claro, el España siempre estaba ahí. Tenían esa base sólida, esa garra, y se esperaba que los refuerzos españoles del año anterior ya estuvieran más adaptados, más metidos en el ritmo mexicano. Se les veía como los únicos capaces de hacerle sombra al Atlante. Parecía una lucha de 2, ¿verdad? Eso decían los pronósticos iniciales. ¿Pero? Siempre hay peros. Siempre. Y al leer con más detalle las fuentes, surgen matices. Se hablaba, por ejemplo, de la selección Jalisco. Ajá, los tapatíos. Pero con reservas.
Su gran problema era la logística. Los viajes, ¿no? Exacto. Imagínate viajar constantemente desde Guadalajara a la Ciudad de México, a Orizaba. Y en esa época principalmente en tren. Principalmente en ferrocarril. Horas y horas. Un desgaste físico brutal. Y menos tiempo para entrenar, para recuperar. Era una desventaja muy grande frente a los equipos de la capital. Claro, y no estaban en igualdad de condiciones en ese aspecto. Para nada. Y tocaste un punto clave antes, que afectaba a Jalisco y también a Moctezuma. El estatus de sus jugadores. No eran profesionales al 100%. Así es. Muchos tenían otros trabajos para vivir. Imagínate. Tenían que pedir permiso para jugar. Necesitaban permisos en sus empleos para poder viajar, para concentrarse, para jugar los partidos fuera de casa. No cobraban un sueldo fijo del club como tal. ¿Recibían algo? Viáticos, ayudas para los gastos del viaje, la estancia, cosas así. A menudo bastante modestas. Entonces, eso plantea una pregunta sobre la equidad, ¿no? Totalmente. ¿Estaban todos compitiendo en las mismas condiciones? La respuesta es clara, no. Equipos como Atlante o España sí tenían estructuras más profesionales. Claro, sus jugadores podían dedicarse más al fútbol. Esta diferencia en lo material, en lo laboral, pues, sin duda influía en el rendimiento a lo largo de la temporada. Es un factor clave para entender cómo funcionaba realmente esa liga. Fascinante cómo esos detalles externos pesaban tanto. Bueno, dejemos la previa. Vamos a la cancha. Acción. El 10 de agosto de 1941 arranca el torneo. Uno de los primeros partidos. Real Club España contra Marte en la Ciudad de México. España favorito, claro. Sobre el papel sí, pero Marte salió respondón. A dar la sorpresa. Las crónicas dicen que el debutante, el Che Gómez por izquierda y un Luis Pirata de la Fuente muy activo le dieron mucha velocidad al ataque de Marte. El Pirata, otra figura mítica. España se adelantó, gol de Iraragorri. Pero Marte no bajó los brazos y consiguieron el empate, de penal. ¿Y quién lo metió? El debutante, el Che Gómez. Un 1-1, rompía las quinielas. Mostraba que Marte iba a ser un hueso duro de roer. Vaya manera de empezar para Marte y para el Che. Y mientras eso pasaba en la capital, en Orizaba había fiesta. Moctezuma recibía al América. Con la expectación por los refuerzos nuevos. Claro, por Mesa, por Regueiro, y la afición local salió. Feliz, Moctezuma jugó un partidazo, apabullante. El marcador. 6-2 a favor de Moctezuma. Una locura. 6-2. Vaya. Anotaron Honorio Arteaga. El Tico Mesa hizo doblete. Becerra, Dolores Araujo y hasta Regueiro, el fichaje estrella, se estrenó con gol. ¡Qué presentación! Por América, Matamoros y Vial descontaron, pero fue casi anecdótico. Los titulares fueron claros. Aplastante victoria de Moctezuma. Es que un 6-2 y contra el América en la primera jornada, eso es una señal potentísima. No es cualquier cosa. Demostraba que el ataque de Moctezuma era de temer, que las inversiones habían sido acertadas y podían rendir ya. Fue una advertencia muy seria para Atlante y España. Les decían, aquí estamos. Exacto, hay un tercer contendiente, y viene fuerte. Cambiaba un poco la narrativa inicial de una liga de solo 2 favoritos. Totalmente. Y para cerrar esa primera tanda del 10 de agosto, nos vamos a Guadalajara. Gran ambiente también. Selección Jalisco contra Necaxa. Necaxa, un equipo muy querido, incluso allá en Guadalajara, curiosamente. Sí, despertaba simpatías. Y fue un partido vibrante, sobre todo el primer tiempo. Protagonistas. Uno claro, Horacio Casarín, leyenda necaxista. Casarín, claro. Abrió el marcador tempranito, Jalisco reaccionó bien, Tilo García empató de penal y luego le dio la vuelta, 2-1 para Jalisco. El estadio era un hervidero. Emocionante. Pero antes del descanso, Casarín otra vez, crack, marcó el 2-2. Un primer tiempo espectacular. Goles, volteretas. La segunda mitad fue intensa, pero ya no hubo más goles. Empate a 2, buen espectáculo. Si juntamos estos 3 resultados, el empate de martes, la goleada de Moctezuma y este 2-2 tan movido. ¿Qué nos dice? Pues que Sporneo arrancó electrizante. Confirmó que había varios equipos capaces de competir y dar sorpresas, más allá de los 2 gigantes. La paridad parecía mayor de lo esperado. Y las figuras respondiendo desde el inicio. Sí, Casarín, los fichajes. El panorama pintaba muy interesante.
Pero faltaba un partido para completar la jornada 1, ¿no? Faltaba uno, y era otro duelo con mucho peso histórico. Una semana después, 17 de agosto, Parque Asturias. El local, Asturias contra el campeón, Atlante. Clásico capitalino. Imagínate el ambiente. Estadio lleno, las porras de cada lado, la asturiona, la atlantista, a tope. Partidos con mucha pasión esos. Y el juego no decepcionó. Fútbol de mucha calidad, choque de estilos, un toma y daca constante. Asturias se adelantaba. Y Atlante respondía. Exacto, ida y vuelta. Las crónicas destacan a los porteros. Pipiolo Urquiaga de Asturias y Potrillo Estrada de Atlante. Tuvieron mucho trabajo. Señal de que hubo llegadas. Al final, Asturias marcó 2 veces, Ordóñez y Tomás Regueiro, el hermano de Pedro. Pero la pegada del Atlante fue mayor. 2 goles de Antonio Hatt y 1 del Caballo Mendoza. Victoria para los Potros, 3-2. Partidazo. Un gran cierre para la primera jornada. Sin duda. Con esa victoria del Atlante, ya todos los equipos habían jugado. ¿Las conclusiones después de esa primera ronda completa? Pues... Atlante ganó un partido difícil, demostró porque era campeón. España empató, pero seguían siendo vistos como candidatos fuertes. Pero no iba a ser un paseo para ellos. Para nada. Moctezuma con esa goleada se había postulado muy seriamente. Marte demostró que podía competirle a cualquiera. Y el nivel general parecía bueno, como se vio en el Atlante Asturias. Sí, la sensación era que la liga iba a ser mucho más abierta, más disputada de lo que quizás se pensaba al principio. La mesa estaba servida para una gran temporada. Entonces, si hacemos un balance de este arranque del torneo 41-42, ¿qué vemos? Vemos una liga en un momento interesante, de crecimiento, de buscar consolidarse. Con el formato de 8 equipos, pero añadiendo cosas nuevas como la Copa Abierta y el Campeón de Campeones. Exacto, buscando darle más atractivo, más estructura. Y vemos esa tensión, ¿no? Entre los favoritos de siempre, Atlante y España. Y la irrupción de equipos de fuera con ambición, como Moctezuma, o equipos de la capital dispuestos a pelear, como Marte o Asturias. Una mezcla interesante. Y no podemos olvidar el contexto, ¿verdad? Esas condiciones tan particulares. Los viajes en tren. Agotadores. Y la realidad semiprofesional de muchos jugadores, que tenían que trabajar además de jugar. Factores que no solo complicaban las cosas, sino que forjaban un carácter especial, ¿no? Sin duda. Forjaban a los equipos y a la liga. Todo eso se juntó para darnos un inicio de temporada vibrante, con goles, sorpresas, confirmaciones. Dibujaba un campeonato que prometía mucho. Definitivamente, un arranque que dejaba la puerta abierta a muchas emociones y preguntas. La historia de esa temporada apenas empezaba a escribirse. Y queda una reflexión, creo, a partir de todo esto que hemos visto. A ver. ¿Cómo influyó esa mezcla tan particular, ese amateurismo tardío mezclado con profesionalismo incipiente, las dificultades logísticas enormes, esa identidad regional tan fuerte de algunos equipos, en lo que vino después? En cómo se construyó el fútbol mexicano a largo plazo. Exacto. ¿De qué manera esas raíces, a veces precarias pero siempre llenas de pasión, moldearon no solo la competencia, sino también la cultura, la mitología, el carácter que asociamos hoy con nuestro fútbol? Es algo en lo que seguir pensando, ¿no?